Hoy voy a probar 6 cortes de cerdo ibérico. Sin duda, el mejor cerdo del mundo. El Kobe de la carne de cerdo. La carne de cerdo con más infiltración que existe. Es un manjar entre manjares y mi objetivo de hoy es averiguar cuál es mi corte de carne de cerdo ibérico favorito. Para ello cuento con una selección de cortes que me han mandado mis amigos de Ibéricos Vázquez. Es un lote con las 6 clases de carne más populares del cerdo ibérico. Esta es la presa, una pieza que se encuentra en la parte superior de la paletilla y de hecho en algunos sitios también la llaman presa paleta. Forma parte del cabecero del lomo y es una pieza deliciosa por la gran infiltración de carne que posee. Al partirla tiene un aspecto marmolado y se ve deliciosa. También tengo carrillera. Esta es una pieza más pequeña que se encuentra debajo de la mandíbula inferior. Tiene fibras musculares entrecruzadas que le dan una textura muy singular. Aunque hoy voy a preparar todas las carnes en la barbacoa, las carrilleras son perfectas para guisos por su melosidad, jugosidad y sabor. Es una pieza que no tiene mucha infiltración de grasa. Turno para el secreto. Es una pieza con forma de abanico. Es tan fina que se distingue con dificultad a la hora de cortarla. Da la impresión de que está escondida, por eso se le llama secreto. De todos los cortes del cerdo ibérico es el más graso. También es el más sabroso de todos y es ideal para hacer a la brasa. Es uno de los cortes más populares en los últimos años. Aquí está el lomo. Es uno de los cortes más nobles, una pieza grande y alargada pegada al espinazo. No es muy graso, pero tiene la suficiente infiltración como para resultar delicioso a la parrilla. Aunque lo más común es encontrarlo embuchado. También lo podemos encontrar adobado o al ajillo. Es ideal para un buen bocata. La pluma se está convirtiendo también en un corte muy popular en los restaurantes. Es una pieza unida al lomo en su parte posterior, pero es más pequeña que este. Tiene una forma triangular y plana, por ello se parece a una pluma, solo que no escribe. Tiene una riquísima textura y su carne guarda un perfecto equilibrio entre músculo y grasa. Y por último, el solomillo. Es la parte más conocida desde siempre para su consumo en fresco. Está en la parte inferior del lomo y es una pieza tierna y sabrosa a pesar de su bajo contenido en grasa que lo hace menos jugoso que la presa. Hay que cocinarlo lo justito. Si te está gustando el vídeo, dale un buen super like. Y si quieres apoyarme a tope, suscríbete, que empezamos. Aquí están los 6 cortes que voy a probar. Los he colocado del siguiente modo. Tengo la pluma, el secreto, la carrillera, la presa, el solomillo y, por último, el lomo. Aunque no, mira, voy a empezar por el lomo, porque como es el más fino, creo que es el primero que se me va a enfriar. Fíjate que el lomo se ha quedado de un color más blanquecino y parece como más seco por dentro. Cada uno con el tiempo que yo creo que necesitaban. A los cortes más finos les he dado menos tiempo y a los cortes más gorditos les he dado más tiempo, más calor. Y como os digo, a pesar de todo, cualquiera diría que el lomo, pues que me he pasado un poquito. Pues las apariencias engañan. Está bastante tierno, está muy sabroso y prácticamente se deshace en la boca. Está, no te digo jugoso, pero sí tierno, no se nota seco en boca. Es bastante sabroso y además tiene un toque crujiente porque tiene una pequeña parte de grasa en el borde y al hacerlo en la barbacoa pues ha quedado crujientito. Voy a probar ahora el solomillo, vamos a ver, tiene un colorcito más doradito, más bonito. Pues nada, a ver qué tal. No sé cómo hacer, si dar una puntuación ya a cada uno de los cortes o esperarme hasta el final. Pero, a pesar de que el solomillo, pues igual, está bastante bueno, tiene bastante sabor y no tiene tanta infiltración como las otras piezas. Luego, al igual que con el lomo, no encuentro ese extra de jugosidad del cerdo ibérico, pero sí encuentro el extra de sabor. Lo que sucede es que yo no soy nada fanático de los solomillos y me pasa igual en la ternera que en el cerdo, que el solomillo siempre me deja como con ganas de más. Así que bueno, no sé cuál va a ganar. El solomillo está muy bueno, pero no es el ganador, no.
Ahora es el turno de la presa, bastante crujiente al cortarla, también un toque precioso, doradito, y a ver qué tal. Por cierto, de estos tres que ya he probado, el que más me gusta es la presa, ¿eh? Ahí lo dejo. Son los tres cortes que he hecho más finitos y los tres pues tienen un gran aporte de sabor. Vamos con estos más gorditos que creo van a estar más jugosos y van a estar más sabrosos. Y empiezo por la carrillera, que nunca la había probado a la brasa, nunca. ¡Buah! Bueno, menuda diferencia. Pues menuda diferencia, ya os lo digo de entrada, el ganador va a estar en este lado de la tabla y va a ser un corte gordito y puede ser perfectamente este, que está sabroso como los anteriores, pero muy jugoso y no sé, pues os diría que me dice algo más, me cuenta algo más. Lo noto mucho más sabroso que los otros cortes y me está encantando. Estoy ahora con el secreto extra ibérico y a diferencia de los demás, este en cuanto lo he levantado de la tabla ya estaba goteando, soltando grasita y eso me indica que tiene un extra de jugosidad. Yo ya lo he probado, sé que está buenísimo. De hecho, tengo los tres tipos de secreto aquí en la nevera, pero he cogido este por no hacer una cata infinita. Pero ya lo he probado, he comprobado que el extra ibérico es el que más me gusta y lo puedes ver en este vídeo que grabé hablando de los diferentes tipos de secreto ibérico. Pero ahora, pues bueno, lo voy a comparar con el resto de los cortes, a ver qué tal. Para finalizar la cata me he dejado la pluma y bueno, vamos a ver si supera a todos los anteriores o no. Al igual que la carrillera y que el secreto, pues es un corte que he hecho más gordito y está más jugoso. De sabor también es muy potente, la textura me encanta, me han gustado muchísimo más las texturas y la jugosidad de los cortes más gruesos. Tengo un ganador, pero esto va en gustos. Igual a vosotros os gusta algún otro de los cortes. Si es así, dejádmelo en comentarios. Decidme de todas estas piezas cuál es la que más os gusta a vosotros. A mí, os lo digo ya, la que más me gusta, y además con diferencia, la tengo aquí. El secreto extra ibérico. Y hasta aquí, esto es todo por hoy. Muchas gracias, Ibéricos Vázquez, por proveerme de todo este material tan exquisito. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Suscríbete si quieres apoyar al canal, que es gratis. Y esto es todo por hoy. Se despide vuestro amigo César Blue con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!